El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información en esta nueva jornada. Estamos en este martes 22 de marzo de este año 2022, por supuesto, con noticias del ámbito nacional, internacional, también noticias del deporte y noticias del espectáculo. Todo esto estará en este panorama informativo martes 22 de marzo. Pasamos ahora sí a repasar algunos de los títulos que van a estar sonando, por supuesto, en esta jornada. Dura respuesta de Luana Volnovich a Soledad Acuña por el nombramiento o los nombramientos que se hicieron en el PAMI, mientras que Alberto Fernández recibió a directivos de empresas surcoreanas que van a construir una planta de litio en Salta, información que también vamos a estar repasando en la jornada de hoy. Se admiten que el problema no son las retenciones, sino el gobierno del Frente de Todos. Lo dijo Nicolás Pino, de esto vamos a estar hablando también durante esta jornada, mientras que el ala liberal de Juntos por el Cambio busca afianzarse para ponerle un freno a Javier Milei. Además, piden careo entre Iguacel y una ex empleada de Vialidad que dijo haber sido intimidada por él. En otro tema, bueno, lo decíamos, polémicas declaraciones de Soledad Acuña. En el Estado consigue trabajo el que no estudió, manifestó la funcionaria porteña. Además, por el caso de espionaje ilegal, Mariano Macri, hermano de Mauricio Macri, pidió postergar su testimonial. También del plano político, Horacio Rodríguez Larreta comenzó una gira por Alemania y por España en esta semana, mientras que Eduardo Valdés afirmó que dedica horas para una reunión entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estas y más noticias, por supuesto, estarán aquí en el plano nacional, pero también tenemos noticias del campo y de la economía, y allí está Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo, como en cada oportunidad, estaremos hablando del campo y de la economía también para repasar los principales títulos, y ya comenzamos a desandar este camino. Estaremos hablando de López Murphy porque denunció penalmente a Alberto Fernández. También tenemos novedades sobre el Fondo Estabilizador del Trigo. Por otro lado, estiman que la suba de las retenciones va a reducir muy poco el precio del kilo de pan. Además, sobra la carne, es lo que manifiestan los frigoríficos. En economía, Kicillof anunció el fortalecimiento del FOGBA. Y además también vamos a estar hablando de Alemania porque va a comenzar a importar gas de Qatar y mucho más. En el plano internacional, por supuesto, también tenemos información. Escuchamos a Suri Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos más importantes en el panorama internacional. Rusia ha lanzado más de 1.100 misiles en Ucrania desde febrero, según Estados Unidos. Los colegios polacos darán entrenamiento de defensa y ejército de tiro a alumnos de primaria y secundaria. Rusia dice que el shopping que atacó en Kiev se usaba como depósito de armas. Save the Children alerta que 6 millones de niños atrapados en Ucrania se encuentran en grave peligro. La increíble historia del cocinero, médico, cineasta argentino que usa su avión privado para evacuar refugiados. Rusia advierte que las relaciones con Estados Unidos están al borde de la ruptura. Y Ucrania pide a China desempeñar un papel importante para encontrar la solución al conflicto. La justicia rusa prohibió Facebook e Instagram por actividades extremistas. Y hay más. Estados Unidos inició el proceso para confirmar a la primera mujer negra en la Corte Suprema. Más noticias en esta oportunidad del mundo del deporte que tenemos, Federico. Hola Omar, vamos a comenzar con la información deportiva. Tenemos para hablar en el día de hoy de la cancelación, de la suspensión de las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol tras la cautelar
de Marcelo Tinelli. También de la preocupación de Lionel Scaloni ante la baja de 2 jugadores de cara a los partidos de eliminatorias. En Rosario Central, tras perder el clásico de Rosario, se fue el Kili González. Además, en River lanzaron 2 bengalas marinas desde una tribuna y esto, provocó un poco de estupor en el Monumental. Atención, porque también hubo algunos incidentes tras el Superclásico. En Francia detienen a una mujer que sería cómplice del asesinato del ex rugbyer argentino Federico Martín Aramburu. Además, tenemos que decir que Djokovic recuperó el número 1 del mundo. Y Diego Schwartzman cayó un puesto en el ranking de la ATP que se actualizó este día lunes. Rafael Nadal preocupado por su salud tras la derrota en el Masters 1000 de Indian Wells. No puedo respirar y estoy sufriendo, dijo el español. Y comenzó el juicio para el ex tenista alemán Boris Becker por ocultamiento de bienes. Y por supuesto no puede faltar tampoco noticias del espectáculo. Allí la tenemos a Vanessa Gervasón. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Arrancamos con noticias del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de premios Oscar 2022 y toda la preparación. También tenemos un momento difícil, el emotivo regreso de Carmela Bárbaro a Momento D. Tenemos éxito rotundo, The Batman sigue estando al tope de la taquilla de los cines. También se enojó Juana Repeto, reaccionó a las críticas por hablar de sus hijos tras el nacimiento del bebé de Julieta Nair Calvo. Además, mucha fuerza, el desgarrador pedido de las trillizas de oro por la salud de Clemente Zabaleta. Tenemos información de Natalie Pérez, quien interrumpió su recital en el Lollapalooza por un insólito motivo. Me voy a tomar un fernecito. Buenas amigas, Paula Chávez le dedicó un divertido saludo de cumpleaños a Mary del Cerro con fotos vintage. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y arrancamos con noticias que tienen que ver del ámbito nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de esta suerte de estallamiento que hay entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya no es algo que no se sepa. De hecho, varios referentes de ambos lados del ala que gobierna la República Argentina se han manifestado al respecto de la necesidad de unidad. Esto habla, por supuesto, de una ruptura. En las últimas horas, quien habló fue Eduardo Valdés. El diputado del Frente de Todos afirmó que está dedicando horas para que ese encuentro se produzca en el marco de las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta. Tenemos que resolver el conflicto que haya para volver a la unidad. Tenemos que tener bien en claro a quienes tenemos enfrente, no dar más motivos a perder tiempo, manifestó Valdés en declaraciones radiales. No tenemos tiempo para el desencanto, tenemos que trabajar para que el Frente de Todos se una urgentemente, y que retome las políticas para que se resuelva el tema y que no aumente como aumentan los alimentos, para que no aumenten los alquileres, porque fracasó esa ley, manifestó el diputado. En otro tema que tiene que ver también con la política, y hablamos de la carrera presidencial, en la cual ya prácticamente tampoco es un secreto, del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien comenzó una gira por las ciudades europeas de Hannover, Berlín y de Madrid, con una agenda enfocada en proyectos de educación, trabajo, reactivación de turismo, además de potenciar sus contactos internacionales rumbo a lo que sería una eventual postulación como candidato presidencial para el año 2023. En la primera escala, en la ciudad de Hannover, el jefe de gobierno porteño recorrió el predio de la feria industrial más grande del mundo, que atrae cerca de 6.000 expositores y 200.000 visitantes. Más información del ámbito local. Hablamos del espionaje ilegal, ya que en las últimas horas fuentes judiciales confirmaron que Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, presentó un escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, alegando problemas de salud, por lo que
la testimonial será postergada. La declaración había sido dispuesta para un expediente que se iba a llevar a cabo en la jornada de ayer. Sin embargo, esto no pudo ser. Actualmente esto tramita en Comodoro Pi. En la Cámara Federal consideraron que no hubo una asociación ilícita, sino cuentapropismo por parte de los espías de la AFIS, y esto es lo que se está investigando. Por estas declaraciones, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, las declaraciones que había hecho el hermano de Mauricio Macri, empezó con el viejo preocupado por el marido de Sandra, pero parece que a Mauricio le gustó el juguete, manifestó Mariano respecto del espionaje de su hermano, y es por eso que fue citado. Decíamos, finalmente esta declaración se ha postergado. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dejó una polémica declaración en las últimas horas. Una vez el blanco en estas declaraciones fue el empleo público, al que consideró como de nivel inferior, ya que en el Estado consigue trabajo el que no estudió. Las críticas que hizo la funcionaria de la ciudad apuntaron contra Luana Volnovich, presidenta del PAMI, quien fue cuestionada por incorporar personal a este organismo público sin seguir las pautas legales de la contratación de recursos humanos. Por último, del ámbito nacional, por segunda audiencia consecutiva declaró el ingeniero Javier Iguazel, ex administrador de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri y denunciante de la causa. En la oportunidad, los abogados de los imputados buscaron rebatir parte de las acusaciones lanzadas por el testimonio ante el tribunal, quien había hablado de anormalías y beneficios a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. En ese marco, el abogado de Lázaro Báez, Juan Villanueva, interrogó a Iguazel sobre las condiciones en las que el exfuncionario viajó a Santa Cruz a pocos días de asumir en enero del año 2016 por las presuntas irregularidades en las obras de ese distrito. El propio Iguazel relató que viajó personalmente a la provincia y que se reunió con autoridades de la dependencia de Vialidad para ponerse en autos sobre los conflictos laborales de la firma de Austral que habían provocado la paralización de las obras. Según dijo una mujer en este encuentro, señaló no recordar quién era y además, consultado específicamente, dijo que no recordaba en qué vehículo se trasladó desde el aeropuerto hasta las oficinas del organismo. A raíz de este punto, Villanueva pidió realizar un careo entre Iguazel y la actual diputada provincial por Santa Cruz, Laura Indí. Noticias del mundo, allí la tenemos a Zuria Aranda. En noticias internacionales, se estrelló un avión en China con 132 personas. La aeronave de la compañía china Eastern Airlines se estrelló en una zona rural cerca de la ciudad de Huzhou y provocó un incendio en una montaña. La justicia rusa prohibió a Facebook y a Instagram por actividades extremistas. La medida fue dictada luego de que el propietario de ambas plataformas permitiera llamados a la violencia contra los ciudadanos rusos. WhatsApp, la aplicación que pertenece a la misma empresa, quedó por fuera de la exclusión. El Senado de Estados Unidos comenzó este lunes a abordar la histórica postulación a la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera magistrada negra propuesta para integrar el tribunal en un proceso que contempla 4 días de audiencias. Les pido a los miembros de este comité que, al comenzar este histórico proceso de confirmación, consideren cómo la historia juzgará a cada senador, expresó el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin. Durante la apertura, informó la agencia de noticias AFP. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió el lunes a China jugar un papel importante para encontrar una solución al conflicto con Rusia. Compartimos la posición de Pekín de la necesidad de encontrar una solución política a la guerra contra Ucrania y pedimos a China, como potencia mundial, que desempeñe un papel importante en estos esfuerzos, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Rusia advirtió que las relaciones con Estados Unidos están al borde de la ruptura y convocó al embajador estadounidense para expresarle su protesta por las declaraciones del presidente Joe Biden sobre su par de Rusia, Vladimir Putin. El Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó lo que calificó como declaraciones recientes inaceptables de Biden sobre Putin, después de que el presidente de Estados Unidos calificara de criminal de guerra por la invasión a Ucrania.
La Cancillería de Rusia mencionó que en el encuentro con el embajador norteamericano en Moscú se le enfatizó que comentarios como esos por un presidente de Estados Unidos, incongruentes para una figura de ese estatus, ponen a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos al borde de la ruptura. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. La interna en la Liga Profesional de Fútbol está cada vez más caliente y tuvo un nuevo capítulo en estas horas. Cuando parecía que Cristian Malaspina ya tenía todo el camino allanado para convertirse en el nuevo presidente, la justicia falló a favor de Marcelo Tinelli y suspendió las elecciones que se iban a realizar el próximo 8 de abril. La decisión surge tras una medida cautelar que Tinelli presentó ante la justicia. Lo que manifiesta es que ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la reglamentación para ser sucesor en la liga profesional. No fue otra cosa que un golpe institucional, aseguró el dirigente de San Lorenzo. La lista de Cristian Malaspina, dirigente de Argentinos, fue la única que presentó en la comisión electoral de AFA, por eso está destinado a ser el nuevo mandatario de la entidad. El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, sigue perdiendo jugadores de cara a las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022. Y en las últimas horas se confirmaron las bajas de otros futbolistas. Uno de ellos titular y pieza clave en el esquema del entrenador de Pujato, que se suman a otros lesionados y suspendidos por los choques ante Venezuela en la Bombonera y Ecuador en Guayaquil. Las últimas novedades informadas en las redes sociales de la selección indican que Lisandro Martínez, con una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, y Lautaro Martínez, positivo de COVID-19, estarán ausentes para esta doble fecha de eliminatorias. Además, esto se sumaría a las bajas de otros futbolistas, como el caso de Cristian Romero, que está sancionado por la FIFA por el escándalo del trunco partido frente a Brasil en San Pablo, también por estas eliminatorias. Y ahora las variantes que estudia Scaloni tras esta baja de Lisandro Martínez para sustituir a Cuti Romero son Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta y quizá también Juan Marcos Foyt. Marcos Acuña, el jugador del Sevilla, es otra de las bajas, igual que Alejandro Papu Gómez, que están lesionados y no podrán ser tenidos en cuenta. Además de Cuti Romero, por esta situación de la FIFA, esta sanción, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez y Giovanni Lo Celso están también sancionados, quienes en la previa del clásico ante el Scratch por las eliminatorias fueron los apuntados por la Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, por supuestamente haber mentido en la declaración jurada que firmaron al ingresar al país de la ciudad, desde la ciudad de Caracas, al omitir que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra, país en el que residían, y que finalmente una sanción deberán pagar con 2 fechas de suspensión. Ellos se suman a Nahuel Molina Lucero, que está suspendido por acumulación de tarjetas para el primer duelo frente al seleccionado venezolano. Con la presencia de Lionel Messi, que está confirmada, el DT apostó a una convocatoria en la que seguirá probando jugadores y darle chances a juveniles que el día de mañana podrían ser la base del equipo nacional. Cristian El Kili González ha dejado de ser el entrenador de Rosario Central, según lo que informó el club. Su salida se produjo tras la caída en el clásico ante Newell's. Cristian González se despidió de Rosario Central. El club lo anunció mediante sus redes sociales. Cristian González ha dejado de ser el entrenador de nuestra institución. El Club Atlético Rosario Central agradece al Kili por el trabajo realizado durante los 68 partidos al frente de nuestro primer equipo, confirmó la institución mediante un comunicado oficial. Durante su ciclo como entrenador, el Kili ha acompañado un proyecto institucional que priorizó el crecimiento de nuestros juveniles, muchos de los cuales han dado sus primeros pasos bajo su conducción y que hoy son el presente de nuestro plantel profesional. Deseamos a Cristian González el mayor de sus éxitos en su carrera profesional, se agregó en el comunicado del conjunto canalla. El superclásico del fútbol argentino podría haber terminado en tragedia. En el encuentro entre River y Boca se lanzaron 2 bengalas marinas desde una tribuna del Estadio Monumental.
Todo comenzó en la tribuna Sibor y Alta, sector que en los últimos partidos volvió a ser ocupado por la barra del Millonario. Las bengalas fueron dirigidas hacia la Centenario Alta, en donde se encontraban integrantes de la barra disidente denominada la Banda del Oeste. Varios hinchas que se encontraban presentes en el estadio pudieron capturar el momento exacto en el que las bengalas fueron lanzadas. Las imágenes y videos no tardaron en viralizarse en las redes sociales y causó la preocupación. La fiscal Celsa Ramírez es quien está a cargo de la investigación para saber cómo ingresaron las bengalas en medio de un fuerte operativo policial que contó con 1.200 efectivos y 800 hombres de seguridad privada. Además, labró unas 70 actas contravencionales y podrían sancionar el Estadio Monumental. Las autoridades francesas detuvieron en las últimas horas a una mujer que sería cómplice en el crimen de Federico Martín Aramburu, el rugbyer argentino asesinado a balazos a la salida de un bar en París. La mujer en cuestión sería la conductora del auto desde donde partieron los disparos, que fueron atribuidos a dos hombres, uno de ellos identificado como Loïc Lepriol, un activista de extrema derecha que se encuentra actualmente prófugo. Según se pudo reconstruir, el ex Puma de 42 años había pasado una noche de fiesta antes de acudir el sábado al partido del torneo Seis Naciones entre Francia e Inglaterra en el estadio de Francia en Saint-Denis. Los hechos se reportaron a las 6:15 de la mañana del sábado cerca del Boulevard Saint-Germain en el distrito 6 de Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Arrancamos con toda la información, todo lo que tenés que saber antes de la gala. El evento de la Academia de Hollywood será este 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Los últimos preparativos están en marcha para la 94ª edición de los premios de la Academia y el tan esperado regreso a la glamorosa normalidad de Hollywood tras la ceremonia apagada y poco vista del año pasado. Los Oscars serán el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 8 p.m. de Nueva York y se transmitirá en vivo por ABC. Quienes conducirán la ceremonia de los premios Oscar serán Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Conducirán la gala, que no ha tenido maestro de ceremonias los últimos 3 años. El productor Will Packer dijo que cada una de las actrices traerá algo distinto al espectáculo. Más información en Panorama. Tras la muerte de Gerardo Rossini, respetaron magníficamente su voluntad. Es por ello que regresó Carmela Bárbaro a Momento D. La madre de Elena, la hija menor del productor televisivo, regresó al ciclo de Fabián Doman luego del duelo y reconoció a sus colegas. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el canal, mis compañeros, para los medios en sí en general, arrancó la panelista de Momento D. Luego Carmela enfatizó con emoción el hermetismo que se mantuvo respecto a la dura enfermedad que afectaba al papá de su hija mayor. Ha sido ejemplar lo que sucedió, es una información que tenía mucha gente hace muchísimo tiempo y han respetado magníficamente la voluntad de Gerardo. Carmela Bárbaro se sinceró sobre el apoyo que recibió en el momento más crítico de Gerardo Rossini. Nos vamos al mundo del cine. La película en la que Robert Pattinson es protagonista arrasa en Estados Unidos y prácticamente en el resto del mundo. La película atrajo $36,8 millones este fin de semana, según estimados de la industria difundidos el domingo, y sobrepasó los $300 millones antes de lo proyectado. La película de Warner Bros. Es la segunda que más dinero ha recaudado desde el inicio de la pandemia. La primera es Spider-Man No Way Home. The Batman, dirigida por Matt Reeves, recaudó además $49,1 millones a nivel internacional, con lo que el total global asciende a 598 millones. El único lugar donde no le van a tener bien a Batman es en China, donde recaudó $12,1 millones en su primer fin de semana, pero un 43% de los cines en China están cerrados por la pandemia, y aún así Batman tuvo mejor desempeño en el cine, que también se estrenó allí este fin de semana y que tuvo 10,3 millones. Hablamos ahora de el enojo. Criticaron a Juana Repeto por hablar de sus hijos tras el nacimiento del bebé de Julieta Nair Calvo.
están de la nuca. La actriz estalló de bronca porque la acusaron de haber querido opacar el pleno momento familiar de su colega, que se convirtió en mamá de Valentino. Juana Repetto les dedicó a sus hijos un tierno posteo por los 9 meses de Belisario, su bebé. El posteo tuvo lugar después de que Julieta Nair Calvo se convirtiera en mamá de Valentino, su primer hijo con Andrés Rolando, y la actriz se sorprendió al recibir críticas por la coincidencia. Acto seguido, una usuaria interpretó que Juana, con este dulce posteo a sus hijos, habría querido opacar el nacimiento del bebé de Julieta. Nos vamos ahora al desgarrador pedido de las trillizas de oro por la salud de Clemente Zabaleta. Sigamos rezando, afirmaron. El polista, hijo de María Emilia Fernández Rose, se encuentra internado tras haberse caído de su caballo. Hijo de una de las trillizas de oro, sufrió un grave accidente en un partido de polo que tuvo lugar en Palm Beach y tuvo que ser internado de urgencia. El polista fue embestido por otro jugador en el partido y cayó junto con su caballo. Sufrió una lesión en el tronco encefálico, se fracturó varias costillas y uno de sus pulmones sangró. En este contexto, las hermanas se mostraron muy agradecidas por los dulces mensajes que están recibiendo en este momento tan delicado y les pidieron a sus fans que sigan rezando por la pronta recuperación del deportista, que por lo pronto está muy grave. Seguimos con el mundo del espectáculo y nos vamos con Natalie Pérez, quien interrumpió su recital en el Lollapalooza por un insólito motivo: me voy a tomar un fernecito. De repente la cantante frenó su presentación para degustar la típica bebida argentina en compañía de sus fanáticos. Ampliamos más información acerca de Paula Chávez, quien le dedicó un divertido saludo de cumpleaños a Mary del Cerro con fotos vintage. La conductora sacó a relucir las anécdotas más lindas con la participante de MasterChef Celebrity. Paula Chávez, tras el escandaloso final de su amistad con la China Suárez, dejó en evidencia el fuerte vínculo que tiene con Mary del Cerro. La participante de MasterChef Celebrity cumplió años y su amiga le obsequió tiernos posteos a través de sus historias en Instagram. Además de la dulce dedicatoria, la conductora le sumó fotos retro juntas que ilustran los momentos más felices vividos durante su amistad. El panorama informativo informa. El campo. El diputado nacional y uno de los principales referentes del liberalismo en Argentina, Ricardo López Murphy, presentó este lunes una denuncia penal en contra del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que su decisión se debe a que considera un atropello a la Constitución Nacional el aumento de retenciones a la harina y el aceite de soja que decidió por decreto el Poder Ejecutivo. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder, fue lo que subrayó justamente López Murphy. El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que defendió la decisión del gobierno nacional de aumentar las retenciones a la harina y el aceite de soja para nutrir con esa recaudación extra al Fondo Estabilizador de Precio del Trigo. Además, anunció el lanzamiento de una línea de créditos especiales para los molinos harineros para que puedan adelantar las compras de trigo. En la misma línea que lo expresado por el presidente Alberto Fernández el viernes y por el ministro de Agricultura Julián Domínguez el domingo, Culfas justificó la decisión tomada en presión que ejerció la invasión a Rusia a Ucrania sobre el precio del trigo, que llevó al cereal a orillar los $500 por tonelada, una cifra nunca alcanzada. ¿Y qué impacto tendrá? Bueno, la Bolsa de Cereales de Córdoba estimó que el incremento de 2 puntos porcentuales de los derechos de exportación que paga la harina y el aceite de soja solo van a permitir reducir entre el 7 y 10 pesos el precio del kilo de pan, según la entidad cordobesa, con una alicuota del 31% como la que estaba vigente hasta el viernes pasado. Se podía esperar una recaudación por retenciones a estos productos de unos 6.500 millones de dólares. Ahora, al abonar 33%, ese valor se incrementa a 6.860 millones, es decir, 360 millones más, que son los que van a nutrir al Fondo Estabilizador del Trigo, que se va a utilizar para subsidiar el precio del cereal para que llegue más barato a los molinos harineros. Habló también el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina. Difundió en su editorial mensual en la que criticó nuevamente a quienes acusan a los sectores productivos de ser culpables de la inflación.
En medio de la polémica por la suba de retenciones para intentar reducir el precio interno del trigo, la carne volvió a quedar también la semana pasada, luego de que se conociera la inflación de febrero que marcó un alza del 7.5% en los alimentos. La oferta de carnes, incluyendo también la aviar para el mercado doméstico, supera ampliamente la demanda. Hay cantidades suficientes y con precios muy competitivos bajos, si se los compara con otros países vecinos, fue lo que subrayó. Hablamos de economía también y Kicillof anunció el fortalecimiento del FOGABA para fomentar el desarrollo de las pymes bonaerenses. De esta manera destacó la puesta en marcha de herramientas para fomentar el desarrollo al encabezar en Pilar la apertura de una ronda de negociaciones multisectorial con 150 micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y grandes firmas. Estamos redoblando los esfuerzos para que los recursos y las políticas públicas lleguen a sus verdaderos destinatarios. Buscamos generar trabajo y para eso necesitamos que las empresas argentinas tengan rentabilidad adecuada y capacidad de crecimiento, fue lo que resaltó Kicillof. Qatar, uno de los 3 exportadores de gas natural licuado del mundo y tercer país con mayores reservas detrás de Rusia e Irán, se presentó como una alternativa para Alemania, presionada por la comunidad internacional para reducir las compras a Rusia. Berlín, además del gas, recibe mitad de su carbón y un tercio del petróleo desde Rusia y decidió cerrar sus plantas de energía nuclear, agravando así la situación energética, mientras crece la presión hacia los países de la Unión Europea para sumarse al embargo de la energía rusa de Estados Unidos y Gran Bretaña. El pasado jueves, el presidente ucraniano había criticado a Alemania por el vínculo tejido con Rusia antes de la guerra. Y la producción de autos se redujo 23.3% durante enero del 2022 respecto al mismo mes del 2021. Si lo comparamos con el mes anterior, la caída es todavía mayor, 53.2%. Esto se debe a que las terminales tuvieron solo 9 días hábiles de actividad, ya que hubo paradas de planta por vacaciones y adecuaciones de línea durante este periodo. Este es el segmento que más impacta en la actividad del sector autopartista. Según la FAC Autopartes Argentinas, el año 2022 arrancó con caídas en varios sectores. A nivel general, la actividad de la industria en su conjunto cayó solo un 0.3% respecto a enero del 2021. Todos los rubros relacionados con el complejo automotor registraron caídas debido a la menor cantidad de días hábiles de actividad. El sector autopartista redujo su actividad un 21.9% respecto a enero del 2021 y un 38.3% respecto a diciembre del 2021. ¿Qué pasa con la producción de petróleo? El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que, como nos piden Alberto y Cristina, estamos motorizando el desarrollo productivo del sector y logrando grandes resultados. Superamos la producción de enero, que había sido la más alta desde el 2011, y vamos a seguir trabajando para que continúe creciendo. La producción de petróleo ya se recuperó definitivamente de la pandemia y en febrero marcó un crecimiento interanual del 14%. El aumento viene empujado por el segmento no convencional, que creció un 55% comparando con el mismo mes del año pasado. Darío Martínez explicó que estos niveles de producción son muy importantes para el país, sobre todo en este momento donde la crisis global energética producto de la guerra va a afectar a todos, inclusive también a la Argentina. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Audio Jungle. Más información del ámbito nacional, por supuesto, que tienen que ver en esta oportunidad con el ala liberal de Juntos por el Cambio, el sector de la oposición que representa al ala más liberal de la coalición y que tiene como referentes a Ricardo López Murphy y a Patricia Bullrich, entre otros. Está dando pasos en las últimas semanas para incrementar su construcción política en el interior del país en un intento de frenar el avance de los autodenominados libertarios, representados en la figura como Javier Milei o José Luis Espert. En tal sentido, Bullrich y López Murphy fueron dos de los principales participantes de una cumbre realizada el sábado en Córdoba, que reunió a la pata liberal del espacio en el segundo encuentro de la denominada Convención Liberal de Juntos por el Cambio.
López Murphy había viajado a Córdoba el viernes pasado para ratificar que su partido Republicanos Unidos ya se construyó como fuerza política en la provincia. En tanto, y en más información, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, cuestionó la decisión del gobierno de subir los puntos de las retenciones. Reconoció que el rechazo tuvo que ver más con una reacción política hacia el Frente de Todos. En otro tema, y hablando de Alberto Fernández, el presidente recibió a directivos de la empresa surcoreana Pohang Iron and Steel Company, que anunció el inicio de la construcción de una planta comercial de hidróxido de litio en el Salar Hombre Muerto, en Salta, con una inversión estimada en $4.000 millones que implicará la creación de 1.900 empleos. Cuenten con nuestro apoyo en las provincias donde están trabajando, tienen muy buenos gobernadores con miradas muy realistas de lo que la Argentina necesita, fue lo que le afirmó el jefe de Estado en referencia a los mandatarios de Salta y de Catamarca. En otro tema también, la titular del PAMI, Luana Volnovich, le envió una carta a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, para desmentir el ingreso a la institución de trabajadores con el secundario incompleto. La funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta había considerado que su rechazo al empleo público, al que consideró como de nivel inferior, ya que en el Estado se consigue trabajo el que no estudió. Las críticas que hizo la funcionaria porteña apuntaron contra Volnovich, presidenta del PAMI, quien fue cuestionada por incorporar a personal a ese organismo público sin seguir las pautas legales. Ante la situación, Volnovich le envió a Acuña una comunicación a través del sistema de gestión documental electrónica en la que desmintió sus dichos y la citó a una audiencia para promover estrategias conjuntas. Es de mi deber institucional informarle que la noticia que salió publicada en Clarín y que luego fue recogida por otros medios es absolutamente falsa. Es requisito tener secundario para ingresar al PAMI, escribió la funcionaria del Gobierno Nacional. En otro tema, Cancillería desmintió a la Nación y ratificó que ejerció acciones contra el ministro iraní acusado. De esta manera, Cancillería Argentina informó que ejerció sin dilaciones y con urgencia las acciones en el ámbito de sus competencias ante la visita a Pakistán realizada en febrero por el funcionario iraní Ahmad Baidi, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA en el año 1994. El líder sindical Luis Barrio Nuevo sufrió un nuevo revés en la justicia. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez de las elecciones en las que fue reelegido Dante Camaño, su excuñado, como titular de la seccional capital de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina, al desestimar una apelación contra un fallo en primera instancia de la jueza Ana Clara Alfi, que había dejado en firme estos comicios que se llevaron a cabo el 2 de diciembre pasado. En tanto, municipios del PRO presionaron al gobierno de Axel Kicillof para hacer optativo el uso de barbijo. Bahía Blanca se sumó a una medida que impulsó la ciudad de La Plata para hacer opcional el uso del tapaboca en el transporte público, y dependencias municipales en la legislatura le piden a Kicillof que haga lo mismo en las escuelas, y hubo un rechazo también, por supuesto, de los dirigentes que pertenecen al ala política del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Milagro Sala fue distinguida en la Facultad de Periodismo de La Plata, donde se le entregó el premio Rodolfo Walsh. Para otorgar el galardón se valoró la trayectoria y la obra de la dirigente por impulsar la reivindicación de la cultura, los principios y los valores de los pueblos indígenas. En otro tema, y hablamos de los derechos humanos, ya que hijos llamaron a ir a la movilización del 24 de marzo con las banderas bien en alto. La movilización se realiza el jueves 24 de marzo en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Pisoni destacó que si bien somos un país ícono en el mundo en esta materia, hay 1.100 genocidas condenados y debe exigirse que no sean enviados a prisiones domiciliarias o a cárceles VIP. Por último, del ámbito nacional, el exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garabano,
rechazó haber ordenado brindarle asistencia económica al imputado colaborador de la causa Chicón, Alejandro Van den Broele, al presentar un escrito en el cual pidió ser sobreseído en el expediente por presuntas irregularidades en torno al programa de protección de testigos e imputados. Garabano tiene un pedido de citación a declaración indagatoria por parte de la fiscal Paloma Ochoa y pendiente de resolución por parte del juez federal Julián Ercolini. Volvemos a las noticias del mundo, allí está Suri Aranda. En noticias internacionales aparece un argentino. Es Enrique Piñeiro, que tiene un currículum intenso y extenso. Piloto, médico, actor, chef y vocación por brindar ayuda humanitaria. Por eso, ahora también colabora en trasladar en su Boeing 787 a refugiados ucranianos que huyen de la guerra a otros destinos. En febrero del 2021, Piñeiro compró este avión con el objetivo de usarlo en su Fundación Solidari, a la que denomina como una organización no gubernamental para otras ONG, por su decisión de ayudar a los que ayudan. Seguimos hablando de la guerra en noticias internacionales. Save the Children alertó que 6 millones de niños que permanecen atrapados en Ucrania están en grave peligro a medida que aumentan los ataques contra colegios, hospitales y en varios puntos del país. La ONG indicó que al menos 464 escuelas y 43 hospitales resultaron dañados desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y alertó que los bombardeos obligaron a 1 de cada 5 niños a abandonar el país. Así, señaló en un comunicado que muchos menores se refugiaron en edificios que están siendo atacados ahora, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir graves lesiones o incluso de morir. Y ahora Rusia dice que el shopping que atacó en Kiev se usaba como depósito de armas. El ejército ruso dijo que el centro comercial de Kiev, que bombardeó en la noche del domingo, era usado como almacén de armamento y de municiones. El Ministerio Ruso de Defensa comunicó una batería de lanzacohetes múltiples ucranianos y una base de almacenamientos de sus municiones fueron destruidos con armas de precisión de largo alcance en la noche del 21 de marzo en un centro comercial que no estaba operativo. El ministro polaco de Educación, Czarnek, anunció que las escuelas proporcionarán entrenamiento de defensa y ejercicios de tiro para los estudiantes a partir de septiembre. La sociedad polaca está lista para capacitar y crear varios tipos de organizaciones, incluidas no gubernamentales, para defender a la patria, señaló el diputado conservador Czartoryski, a favor de facilitar el acceso a las armas de la población. Agilizaremos el proceso de obtención de todos los permisos de arma necesarios para construir campos de tiro, dijo por su parte Biedam, líder del Partido Republicano. En Brasil, el juez supremo del Tribunal Federal de Brasil había ordenado suspender la aplicación de Telegram. Revirtió este domingo su decisión después de que la compañía cumpliera integralmente todas las determinaciones judiciales que habían motivado el bloqueo. Considerando que se atendieron integralmente las órdenes del tribunal, revocó la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil, escribió el juez del máximo tribunal, Alexander de Moraes, en un documento divulgado por el Superior Tribunal Federal. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Deportes. El serbio Novak Djokovic recuperó el número 1 del ranking mundial después de 2 semanas con una diferencia de apenas 20 puntos sobre el ruso Daniil Medvedev, que se bajó al tope tras su eliminación en la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells. El español Rafael Nadal, finalista del torneo en Estados Unidos, reingresó al podio en el tercer puesto en desmedro del alemán Alexander Zverev. Está cuarto, en tanto que el argentino Diego Schwartzman retrocedió un lugar y quedó 15º. Djokovic volvió a la cima de la clasificación sin jugar, ya que su posición respecto de la vacuna anti-COVID solo ha permitido presentarse en el ATP 500 de Dubái este año. Los 10 primeros puestos del ranking lo ocupan Djokovic, Medvedev, Nadal, Zverev, quinto Stefano Tsitsipas de Grecia, sexto Matteo Berrettini de Italia,
séptimo Andrei Rublev de Rusia, octavo Casper Ruud de Noruega, noveno Félix Auger-Aliassime de Canadá y décimo Hubert Hurkacz de Polonia. Los argentinos del top 100 son los siguientes: Schwarman en el puesto 15º, 36º Federico Del Bonis, 60º Facundo Coria y 66º Sebastián Baez. En cuanto a la clasificación femenina de la WTA, la australiana Ashleigh Barty se mantiene al frente y la argentina Nadia Podoroska ocupa el puesto 113 tras caer 5 escalones en el ranking mundial. El tenista español Rafael Nadal explicó que sufrió dolores y problemas para respirar durante su derrota en la final de Indian Wells y desconoce los motivos que lo causaron. Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar. Cuando intento respirar es doloroso y es muy incómodo, dijo Nadal, de 35 años, a los medios tras su inesperada derrota en la final ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 7-6, 7-5 en el tiebreak. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro, dijo señalizándose el pecho. Me mareo un poco porque es doloroso, no sé si es algo en la costilla, no lo sé todavía. El tenista español, que se perdió gran parte de la pasada temporada por su lesión crónica en el pie izquierdo, comenzó a sufrir los problemas en Indian Wells la noche del día sábado durante la recta final de su batalla de 3 horas ante su joven compatriota Carlos Alcaraz. Panorama informativo. Boris Becker, una gloria del tenis, tuvo su momento de fama, aunque todo se desplomó y se declaró en bancarrota por no poder pagar deudas, aunque según la justicia británica esto no sería así y hoy comenzó a juzgarlo por ocultamiento de bienes. El ex número 1 del mundo se presentó en el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, acusado de ocultar sus trofeos de Wimbledon y del Abierto de Australia, varias propiedades, unos 1.800.000 libras, $2.300.000, según lo que informan las agencias de noticias. Al momento de declararse su quiebra, las deudas del ganador de 6 títulos de Grand Slam se estimaban en unos 50 millones de libras. En las audiencias preliminares, Becker fue acusado de tener un apartamento en el lujoso barrio londinense de Chelsea y 2 propiedades en Alemania que no fueron declaradas entre junio y octubre del año 2017. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. Muy bien, repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada de martes 22 de marzo. El aire húmedo llega a las provincias del litoral, donde se van a registrar precipitaciones de variada intensidad, mientras que sobre la llanura pampeana disminuye la nubosidad y aumenta la amplitud térmica. Además, también van a continuar las inestabilidades en el miércoles de esta semana. Un centro de baja presión transitará la región central entre miércoles y jueves, dejando lluvias de variada intensidad y también vientos huracanados del sur con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 100 km por hora en algunas áreas del país. Repasamos ahora sí algunos acontecimientos históricos para esta jornada, 22 de marzo de este año 2022. Recordamos que un día como hoy, pero del año 1942, nacía Leo Dan, el cantante argentino. Jorge Benjor, el músico brasileño, nacía el mismo día y mismo año también, del año 1942, mientras que Gran Bretaña crea el Reino de Jordania en el año 1946. Año 1983, es nombrado presidente de Israel el laborista Jaime Herzog. La NASA lanzaba el Intelsat BA F-10 en el año 1985, mientras que Bebo Valdés, el pianista, compositor, arreglista y director de orquesta, fallecía en el año 2013. También fallecía Franklin Gaicedo, el actor chileno, en el mismo día y mismo año del año 2013. En el 2017 reabren la tumba de Jesucristo de Jerusalén tras su restauración. Se celebra además el Día Mundial del Agua. Muy bien, gente, muchísimas gracias. Hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto, estuvimos informándoles durante la jornada y prometemos mañana tendremos más información a través del aire de la radio como siempre. Aquí estuvimos
Vanessa Gervasoni, Zulia Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quienes habla Omar Galarza. Será hasta un nuevo encuentro, que terminen muy bien la jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio, que te actualiza las noticias durante todo el día.